Hoy arrancamos con el punto 6, ¿sí? En el punto 6 dice, dibuja cada ángulo en posición normal. ¿Qué significa que un ángulo esté en posición normal? ¿Quién me acuerda? ¿Qué significa que un ángulo esté en posición normal? Es un ángulo Tiene que estar en común el vértice en cero el cero. punto cero. Sí, perfecto. Y el lado inicial con el eje X, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el plano cartesiano, voy a abrir aquí GeoGebra para que quede algo bonito. El GeoGebra, cerremos el WhatsApp para que tampoco nos interrumpan. Listo. Entonces, cuando tenemos acá el plano cartesiano, lo tenemos en este punto y el origen, entonces lo tenemos acá, 0, 0. Y el lado inicial es este ladito. Entonces, en este punto que nos están pidiendo que dibuje un ángulo de 25 grados, pues lo mismo que hicimos en los puntos anteriores, dibujamos acá el vértice, el lado inicial que nos quede sobre este lado y le ponemos los 25 grados. ¿Cuál es la diferencia? O lo que se quiere hacer énfasis en este punto, es que están en lo que se llama el ángulo en radianes. Entonces, el ángulo en radianes, ¿qué es? Que pi se puede tomar o como 3.1416 como la medida del borde de la circunferencia o se puede tomar como el ángulo. Entonces el miércoles en la otra sesión dijimos que el ángulo cuánto era, pi era cuánto, siempre, y que no se nos podía ciento olvidar. ochenta Excelente. Entonces acá, por ejemplo, me están pidiendo 180 dividido 2 y 180 dividido 2 ¿cuánto da? 90. 90. Entonces este es dibujar un ángulo de 90 grados. Entonces listo, el ángulo de 90, el más sencillo, tú llegas y haces acá lado inicial y lado final, me dio el ángulo de 90. Ese sale súper sencillo ahí. 7 por 180, entonces coges la calculadora, 7 por 180. Ese resultado que te dé lo divides entre 6 y ese ángulo vas y lo dibujas, es decir, que es lo mismo que el punto 5. En el de lo mismo, 11 por 180, lo que te den la calculadora, lo divides entre 2. O de una vez 11 por 90. ¿Por qué? Porque 180 dividido 2, ¿cuánto nos da? 90. 90. Y 90 por 11, entonces nos da 990. Entonces este es un ángulo de 990. Como es más de 180, más de 360, nos viene a pasar lo de los que terminales. Una vuelta completa y otra vuelta completa, ya van 720 y voy sumando de 90 en 90 hasta que quede lo más cercano y ya pueda saber, me falta ese poquito y vengo y lo dibujo. ¿Sí? Claro con este. El D, Sí, señora. ¿sí? Listo. Eh, En el E, la misma historia. 5 por 180 dividido entre 4. Entonces, digamos que esto queda chuleado ahí. En el siguiente punto nos dice expresa como radianes, ¿vale? Bueno, el punto 8. Expresa como grados, es lo que estábamos haciendo ahorita. 4 por 180 dividido 3 y colocas el resultado. Si quieres la operación, 4 por 180 dividido 3 igual, ¿y cuánto le dio? Listo, no me deje solamente el resultado, sino deje que colocó una calculadora y ya el resultado final. Bueno, en el punto 7, entonces podemos hacer una regla de 3. Entonces voy a volverlo un poquito más pequeño para que me permita escribir. Entonces, como una regla de 3. ¿Por qué? Porque tú dices 180 grados, como les decía que días, eso es lo que nos tenemos que aprender. 180 grados es pi. Voy a escribir pi como letras para que no me toque ahí con el editor jugar. Entonces, 180 grados es pi. Entonces yo sé que 45 grados está en la fila de los grados. ¿Cuánto es? Entonces queda aquí la X. ¿Y cómo se resuelve una regla de 3? Se multiplican estos dos y se divide entre 180.
pi es el símbolo, entonces ahí sí voy a usar el lapicito para que quede. Entonces quedaría 45 pi o 45 por pi. Pero cuando es el por, no se escribe entre dos números. O sea, aquí en realidad entre los dos es un por. 45 pi que resulta de multiplicar esto en cruz. 45 pi es igual a 180x. 180x. Entonces, ¿qué hago? El 180 está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? ¿A dividir? A dividir. O sea que quedaría 45 pi dividido 180. Y eso es igual a x. Y ahí sencillamente simplifico. Entonces puedo decir quinta. Quinta de 45. O sea, 45 dividido 5. ¿Cuánto nos da? Tabla del 5. 5 ¿por qué me da 45? 9. 5 por 9. Listo. Y 180, ayúdenme ahí con una calculadora. 180 dividido 5. 36. Excelente. Me quedo 9 y 36. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, porque ambos se pueden dividir entre 3. Ambos son de la tabla del 3. Entonces, 9 dividido 3, 3. 36 dividido 3, 12. Entonces vengo a escribirlo. Ay, pareciera un 18, pero es un 12. O sea, retrocederla, aquí es un 12. Listo. Entonces ahora me quedo 3 pi sobre 12. ¿Puedo seguir simplificando? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué número? Por el 3. 3. 3. 3 dividido 3, 1 y 3 dividido, perdón, 12 dividido 3 me da 4. O sea que finalmente esto es igual a pi, dice a 4, a pi cuartos. ¿Sí? Y pueden coger la calculadora y verificar. 180 dividido 4 me da 45 grados. Sí, 180 dividido 4 me da 45 grados. Entonces, haciendo esta misma lógica, es decir, tienes que armar la regla de 3 para todos. No importa que sea negativo, o sea, ignore el negativo. Le pone el resultado también negativo y ya. Pero hace la misma lógica. Siempre va a colocar es fila de los grados, fila de pi. Aquí si quiere, obviamente ahí en el cuaderno no le pone pi así feo como yo, sino el simbolito. Entonces, 180 es igual a pi, entonces 45, 120, 240, 220, 345, ¿cuánto es? Y la prueba de oro es que al final tú hagas la conversión como si fueran estos ejercicios de arriba y te dé exactamente los grados. ¿Y salió? ¿Listo? Entonces, ese no tiene complique. Este 8 ya les dije. Entonces, ahora me dicen de estas fotos cuál es el que sigue. Porque aquí las pasé todas, pero no sé cuál es la que sigue. Esta es la última, si no estoy mal. Sí, señora. Esta es la 12. Viene aquí, esta 9, ¿verdad? Bueno, entonces viene la parte que ya habíamos visto. Digamos que lo que estudiamos primero lo de los triángulos porque era lo que habían manejado de años pasados y luego lo otro. Entonces aquí ya me van diciendo cómo les ha dado. Según la medida de los lados, los ángulos se clasifican en ¿dónde encuentro esa respuesta? No me digan la respuesta. ¿Dónde En la el encuentro en mapa. el cuaderno? En el mapa. En el mapa. Entonces coja el mapa y cópiela. ¿Listo? Ya. Según la medida de los ángulos, o sea, cuando lo hicimos, hicimos dos ramas, uno según sus ángulos y otro según sus lados. Entonces, según la medida de los ángulos, salen tres. ¿Cómo se clasifica? Pues, esos tres. Luego viene Pitágoras. Si en un triángulo rectángulo X y Y son los catetos son los lados del triángulo rectángulo y Y la hipotenusa, Y es igual, entonces escribo aquí la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Y salió, o sea, no tiene ciencia. El número 10 es usar el compás con los videos que yo les mandé, que ustedes son unos duros ahí, ya en eso, hace 8 días hicimos ese ejercicio. Dibuja cada uno, entonces un triángulo equilátero que mide 3. Entonces, si ya lo tienes hecho, nomás revise cómo era la medida, revisa los videos. Me hace falta actualizar todo eso en Classroom para que les quede ese historial y no se les llene ahí el WhatsApp. Entonces, ahí tomas esto y de una. El triángulo isósceles.
que mida lo mismo, es decir, todo esto y ya. Por ejemplo, este último sí nos pone a pensar. Un triángulo acutángulo que sea escaleno. ¿Acutángulo qué quiere decir? ¿Qué condición es? Que todos los ángulos, ¿qué? Vaya rápido en el cuaderno y mira, ¿qué es un triángulo acutángulo? Que todos sus ángulos son agudos. Que todos sus ángulos son agudos. Entonces tú dibujas un triángulo que todos sus ángulos son agudos. Listo, puede ser a ojímetro, porque desde que no cuadre ninguno de 90, ahí lo garantizo, todos son agudos. Y que sea escaleno. Escaleno es que todos los lados, ¿qué? Mire ahí en el Son mapa. de diferente medida. Son de diferente medida. Entonces, mire, Diferentes. inclusive Son me de quedó el mío. diferente medida. Exacto. Son de diferente medida, mírenlo acá. Y es acutángulo porque los ángulos son menos de 90. ¿Sí? Entonces ahí nos quedó ya cuadrado. Listo. El de aquí arribita estaba mirándole. Dice un triángulo isósceles, o sea, dos lados iguales, en el que los dos miden 30 y el lado que los separa mide 6. Entonces, ese es el más exigente. El lado que los separa quiere decir que voy a tomar aquí en la opción segmento. A ver acá. Segmento. Se escondieron las opciones. Vamos a la parte geométrica. Bueno, entonces, este segmento tú mides que te dé 3. Por acá alguien está tocando la puerta. Entonces, este segmento tú mides que mida exactamente 6, ¿cierto? Porque es el lado más grande. Y que los otros dos lados midan 3. Entonces, coge el compás y dice, este lado mide 3 y este lado mide 3. ¿Qué quiero que miren con eso? Si efectivamente se puede cerrar. Como tú lo haces con compás, tú coges este y lo cuadras y dices, puede venir hasta acá, puede coger un compás acá, digo acá, puedo coger el compás y digo, tengo estas posibilidades para 3 y tengo este otro, tengo estas posibilidades para 3. Ah, sí pueden si quedan acá. Entonces, si queda acá, puedo armar un triángulo que es isósceles y este lado que es el más largo me mide 6. Entonces, la clave es primero construir este más largo. Luego construyes uno de 3 y empiezas a cuadrar ahí con el compás a ver cómo hago el circulito y llegas y lo cuadras. Y aquí al otro lado del circulito también de 3 a ver si se encuentran. Si se encuentran, si es posible, pero puede que te pase que no se encuentran, ¿sí? Sí que pase lo siguiente, que yo llegue, venga a ver si me deja ampliar este de acá. Sí, que me pase eso, que yo llegue y los cuadre, que es de 6 y no se encuentran. Entonces digo, sencillamente no es posible. Y muestro que no es posible construir un triángulo que cumpla la condición. ¿Listo? Ah, y cuando lo construya, dice, y mida 30. Pues voy a medir con el transportador que efectivamente mida acá 30, porque darle a todo pues es muy complicado. Entonces, si cumple que sea isósceles, que tenga 2 y estos dos miden 30, perfecto, quedó logrado. Y si no, pues digo, se cumple lo otro, pero la otra condición no es posible. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con ese? ¿O todo bien? Bueno, entonces No, vamos con, señora. listo, vamos con el 11, que es este último, si no estoy mal, ¿verdad? El 11. Sí, señora. El 11, entonces dice, determina el caso que es falso o verdadero. Bueno, ese no tiene ciencia estas primeras. Pueden ayudarse por internet, pero también del mapa conceptual, porque en el mapa está todo. Entonces ustedes dicen, ay, si hay un triángulo que sea escaleno isósceles, ninguno. Un triángulo equilátero es isósceles, entonces un triángulo equilátero es que todos sus lados miden lo mismo y también sus ángulos miden 60. Entonces, ¿será que siempre mide eso o no? Si es no, justificas tu respuesta mostrando un ejemplo donde no se cumpla. ¿Sí? Entonces, ahí ya queda. Equiángulo significa todos los ángulos son iguales.
Algunos triángulos escalenos son isósceles, entonces tú muestras si es escaleno también puede ser isósceles o si es lo uno no puede ser lo otro. Entonces ahí lo argumentas dependiendo de eso. En el F nos dice que la siguiente figura nos da aquí el teorema de Pitágoras, pero nos lo dan con un menos. Entonces, ¿qué sucede? Teorema de Pitágoras siempre es la hipotenusa al cuadrado, o sea, n al cuadrado es igual a m al cuadrado más p al cuadrado. Lo que hicieron fue despejar la n. Y cuando se despeja la n, cuando se despeja la p, es decir, dejarla sola, cuando eso pasa, queda si la fórmula está bien o no. Entonces vamos a hacer esa partecita. Entonces la fórmula, como nos decía, oh, se ocultó acá. Quieto, 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 quieto. Listo, entonces la formulita y como nos decía. Nos dice, n al cuadrado, esa es la fórmula, siempre la hipotenusa, es igual a m al cuadrado más p cuadrado. Entonces, si la m al cuadrado está sumando, pasa al otro lado ¿a quién? Arrestando. A Restar. restar. Entonces, al pasar a restar, queda exactamente así, porque no importa que quede la p a este lado. P al cuadrado es igual y quedó aquí la n cuadrado menos m cuadrado, ¿sí o no? Entonces, si tú dices sí, muestras este despeje y muestras que aquí queda un menos, y si dices no, muestras el despeje y dices, pues no queda un menos, queda un más, ¿sí? Entonces, ahí es la fórmula. En este es hacer exactamente lo mismo. Aquí es t al cuadrado, porque está la hipotenusa, t al cuadrado es igual a r al cuadrado más s cuadrado. Entonces ahora, ¿quién despejas? La R, la despejas, lo mismo que hicimos acá, y te queda esta formulita, sí o no, y muestras el proceso de por qué. ¿Listo? Bueno, y vamos con el último punto ahora sí. Entonces, aquí en este último punto nos dice, encuentra los ángulos en cada caso. Entonces, mira lo sencillo que es este, aunque uno lo viera tan complicado. La suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto es? Ustedes ya se lo memorizaron. La suma de los ángulos de un triángulo es 180. 180. exacto. Con eso ya tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Los tres lados son iguales, por eso tiene esa marquita. Esa marquita es que si el dibujo quedó algo equivocado, lo que querían dibujar era uno igual y que por favor no lo imaginemos. Para eso le hacen esa marquita. Entonces, 180 dividido 3. Tú haces esa división porque los tres ángulos son iguales y cuánto te da la A y cuánto te da el B. Entonces tú colocas al lado A, ese es el alfa griega, alfa es igual a tanto y beta es igual a tanto porque los tres son iguales, o sea, alfa y beta te van a dar lo mismo, ¿listo? En este de acá, en el A, ¿qué sucede? Que es un triángulo isósceles. Mira que tiene solo dos lados iguales. Si tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. ¿Quiénes? Los que están formados por el lado desigual con cada uno de los lados iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo mide lo mismo que este. Entonces, si este vale 35, el beta también mide ¿cuánto? 35. ¿Y por qué puedo asegurar eso, profe? Simplemente por ser isósceles. Ahora, la suma de los tres me da 180. Entonces, yo tengo este más este y a eso se lo resto a 180 y encuentro el de acá. ¿Listo? Así de simple. Este es un paralelogramo. En el paralelogramo, ¿qué sucede? Que los ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces, este ángulo mide 50, aquí también mide 50. Y la suma de todos los ángulos en un cuadrilátero que tiene cuatro lados da 360. Entonces tú dices, este y este ya son 100 porque son 50 cada una. ¿Cuánto le queda entonces pendiente? ¿Cuánto le queda pendiente? 270. 260 y lo parte en dos iguales. ¿Sí? Lo partió en dos iguales y salió. Así de simple. Aquí miren lo chévere de este ejercicio, en el D, que es el último. 360 lo partimos en tres ángulos iguales. O sea que cada ángulo nos dio ¿de cuánto? De 60.
180, lo partimos entre nos dio de 60. Ya teniendo este 60, ¿qué sucede? Que este y este son iguales. Entonces, 180 menos 60 me dan 120. Entonces, quiere decir que aquí esto mide y lo parto en 2. Así no me lo pidan. Entonces, me queda 60 y 60. Y ya digo, como esto es isósceles, este de acá también mide lo mismo. Como este es isósceles, este de acá también mide lo mismo. Y salió. Y eso es todo lo de esta primera, lo de esta actividad número 1. Entonces, la idea es ponerse en ahorita pilosos. Voy a, con lo que se acuerdan, obviamente, lo que acabo de explicar, más que todos los puntos iniciales, mientras que yo hago todo el proceso de subida, de volverlo, y les mando en un momentico el link de la grabación. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto, listo, chicos. Sí, Entonces, señora. manos a la obra y me suben, yo más o menos hacia el mediodía creo en el Google Classroom la opción de subirme la tarea. Entonces, para que porfa la suban por ahí y obviamente los que ven la grabación porque no tienen opción de internet, me la mandan por WhatsApp, no por correo electrónico, sino al WhatsApp o al Google Classroom. Los que tengan Google Classroom, mejor ahí porque así queda el historial de qué se hizo y todo.